hoy comenzamos, desde esta parte vamos a seguir con el grupo 5 de la tabla periódica, 5A o grupo 15, lo van a encontrar de esa manera en la bibliografía. Tiene 5 elementos. El que encabeza la tabla siempre es el nitrógeno, y va a pasar lo mismo que en los otros grupos. El primero tiene características especiales, ¿sí? También se llama el grupo de los elementos nitrogenoides, ¿sí? Bien, en esta tablita, como siempre iniciamos el estudio de los grupos, destacamos algunas cosas que son importantes. Una que en el caso del nitrógeno es un no metal. Acá la química no metálica se va a empezar a consolidar. En el grupo 4 teníamos dos elementos no metálicos importantes, que era el nitrógeno y el silicio. El germanio estaba en la transición. Acá la química no metálica se va a empezar a consolidar, y recién a partir del arsénico, por ejemplo, va a tener ciertas características semimetálicas, o sea, va a tener propiedades semiconductoras, ¿sí? Y el que va a tener propiedades metálicas acá importantes va a ser el antimonio. También se puede considerar un semimetal, y en el caso del bismuto, este va a ser el único con propiedades metálicas notables. Entonces la química, como les decía, no metálica se empieza a consolidar. En el caso del nitrógeno, que es un no metal y además existe como molécula discreta, nitrógeno 2, vamos a ver aquí que los radios iónicos no son importantes, porque fundamentalmente no va a formar iones positivos, lógicamente, por su carácter no metálico fuerte. Entonces ese dato, esa ausencia, marca una característica importante. Lo mismo el caso del fósforo. Si bien es cierto que el nitrógeno y el fósforo pueden llegar, en el caso del nitrógeno más todavía que el fósforo, puede llegar a adquirir el número de oxidación -3 en los compuestos como los nitruros. Yo lo marqué a eso cuando trabajé en metales alcalinos, que puede formar con metales muy alcalinos, muy electropositivos, como los alcalinos, un nitruro, el nitruro del litio, el nitruro de magnesio, que era iónico. O sea que el nitrógeno ahí sí podía llegar a adquirir 3 cargas negativas, solamente en esos casos. El fósforo, esa tendencia va a ser mucho menos importante que en el caso del nitrógeno. O sea, en el caso del nitrógeno llega a formarse ion negativo, nitruro, con 3 cargas negativas, porque logra conformar una red cristalina importante, tiene una energía reticular exotérmica, o sea, se puede formar una red cristalina. En el fósforo eso está mucho menos evidenciado. Una cuestión que se marca acá, por ejemplo, que los puntos de fusión y ebullición del nitrógeno, al igual que cuando hablábamos del oxígeno, el hidrógeno es un gas, está fundamentalmente en el aire en una proporción importante. De allí es que nosotros vamos a analizar cómo el nitrógeno en su ciclo va incorporándose a los otros, desde la atmósfera al suelo y desde el suelo al agua. Se va a ir transformando ese nitrógeno que es capturado de la atmósfera, pero en la atmósfera está como molécula discreta, es gaseoso, y así lo indican estas constantes físicas que son negativas. El fósforo, aquí está indicado, por ejemplo, el punto de fusión y ebullición, pero del alótropo blanco, que ese es el que obtenemos nosotros a partir de los fosfatos. Se obtiene el fósforo, el elemento, la sustancia elemental, y esa sustancia elemental va a presentar una alotropía muy importante. Acá se destaca una de ellas, que es la alotropía blanca, ¿sí? Luego vamos a ver, cuando pasamos ya del arsénico al antimonio, acá fíjense aquí, el punto de fusión ya aumenta. Estos son sólidos en estado elemental, estos últimos dos en estado elemental. El bismuto, por ejemplo, tiene un punto de fusión de 271, nos está hablando de un metal blando, por ejemplo. También acá se va a volver a manifestar, en el caso del bismuto, como se manifestó en el plomo y como se manifestó en el talio, el efecto de par inerte. Por lo tanto, el número de oxidación del bismuto siempre va a ser el más estable, el más pequeño, ¿sí?
Acá hay algunas tendencias marcadas. La tendencia de que el incremento radioatómico es desde el primero al último, o sea, crece en el grupo, pero no crece tanto, incluso crece menos que en el grupo del 4 o el grupo 3, crece menos. Fíjense, los números de oxidación del nitrógeno son muy grandes, tiene un gran números de oxidación que son asignables a distintos compuestos, es muy variable, por lo tanto los procesos va a tener algunas propiedades oxidorreductoras muy importantes que va a haber que marcar. Acá por ejemplo está el alótropo blanco, la estructura tetraédrica del alótropo blanco. También el arsénico y el antimonio se van a presentar con una alotropía así, o sea, con una molécula que tiene 4 átomos, que están dispuestos los átomos en un arreglo tetraédrico. Eso lo van a ver en el fósforo, en la alotropía blanca, en el arsénico y en el antimonio. Acá les marco que el efecto de pan inerte nos va a indicar lo que dije recién, que el número de oxidación más estable del bismuto va a ser el +3. Y el -3 solamente se va a manifestar en compuestos con los que marqué yo recién, los nitruros. El nitrógeno, el fósforo y el arsénico van a formar óxidos ácidos fundamentalmente, ¿no? El nitrógeno tiene una serie de óxidos muy importantes que es interesante destacar y estudiar, que son todos gaseosos, o la mayoría son gaseosos. Hay uno que es sólido y hay un líquido, pero la mayoría de los óxidos de nitrógeno son gaseosos y son ácidos. Luego ya, fíjense, cuando llegamos al antimonio empezamos a encontrar una transición, y entonces encontramos que en el estado de oxidación mayor del antimonio +5 es un óxido ácido, y en el +3 es un óxido con características anfóteras, o sea, quiere decir que va a reaccionar con bases y va a reaccionar con ácidos, ¿sí? Con bases va a dar antimonitos en el estado de oxidación +3, y con ácidos va a dar sales de antimonio +3. El óxido de bismuto, como decía yo, ahí es donde el comportamiento metálico es claro, entonces forma óxidos básicos, ¿sí? El carácter metálico, como el resto de los grupos, crece hacia abajo. Eso está evidenciado en el comportamiento del bismuto. El nitrógeno existe como molécula discreta, caracterizada por un triple enlace, al igual que el fósforo, pero a diferencia de este no presenta alótropos diferentes. Fíjense, aquí lo que marcan que el nitrógeno no tiene alotropía, así como tenía el oxígeno, por ejemplo. El nitrógeno no la tiene, pero el fósforo tiene una alotropía bastante variada. El arsénico y el antimonio también presentan alotropía, pero nosotros vamos a estudiar la más importante, que es la alotropía del fósforo. Ahí está el fósforo blanco, el rojo y el negro. Cuando se lo obtiene de los fosfatos, fundamentalmente se obtiene el alótropo blanco. Bien, acá están marcados los números de oxidación del grupo. En el caso del nitrógeno, acá hay algunos grupos, marcados, y aquí yo lo marqué, que faltan indicar -1, -2, -3, y ahora mismo también voy a marcar uno más, que es el 0, porque el nitrógeno como molécula en estado elemental, que es el número de oxidación 0, es muy importante su comportamiento. Entonces también hay que poner 0, porque la molécula de nitrógeno está en la atmósfera, es muy estable, así que en ese número de oxidación va a ser importante. El fósforo +1, +3, +5, +1 en ese ácido que vimos en el repaso, el ácido hipofosforoso, por ejemplo, ahí veíamos el número de oxidación +1. Eso es importante también el fósforo, no solo la alotropía, también la distribución en la naturaleza como fosfato, pero también va a ser importante, por ejemplo, así como ese ácido hipofosforoso, la cantidad de oxoácidos que forma una gran variedad de oxoácidos. Nosotros estudiamos algunos que son característicos porque nos interesa destacar el número de oxidación o la estructura de ese ácido, o las aplicaciones que pueda tener. De todas maneras, de ese universo de ácidos que nosotros destacamos algunas características, el más importante y el más difundido y el más estable es el ácido ortofosfórico. Veamos.
Ahora vamos a ver la molécula de nitrógeno, que yo les decía que existe en la atmósfera en un 78%, o sea, es un constituyente predominante en el aire. Tiene una característica de tener un enlace triple en la molécula, o sea que tiene mucha tendencia a formar enlaces múltiples el nitrógeno. Como en el caso del carbono también veíamos eso, formaba cadena, y en las cadenas se formaban en algunos casos dobles enlaces o hasta triples enlaces del carbono. En el nitrógeno eso está muy evidenciado, pero en el fósforo ustedes van a ver que eso no es una tendencia predominante, no tiende a formar enlaces múltiples entre sí, fósforo, como el caso del nitrógeno, que forma una molécula muy estable. Fíjense que la energía de disociación de enlace es 942 kilojoules por mol. Es un enlace muy fuerte. Ahí nos está diciendo que nos va a costar hacerlo reaccionar. Incluso nos va a costar más que el caso de la molécula de hidrógeno, que nosotros marcamos su baja reactividad. Fíjense, aquí está comparado la energía de enlace del nitrógeno a nitrógeno, en la molécula de nitrógeno, con por ejemplo un triple enlace carbono-carbono, que es 835, acá es 942. Lo que sucede es que los átomos de nitrógeno tienen un radio menor que los de carbono, y por lo tanto forman enlaces triples o enlaces pi, digamos, muy estables, porque la molécula es pequeña y entonces hay un buen solapamiento de los orbitales p en forma lateral, o sea, tiene mucha tendencia a formar enlaces pi. El carbono, con un poquito más grande, no tiene tanto, porque fíjense la diferencia de energía de enlace del carbono triple al nitrógeno triple. O sea, siempre acuérdense que la energía de enlace es una medida de la fuerza del enlace. Este enlace es tan fuerte porque es triple, ¿sí? Bien, acá entonces nos va a decir esto: el comportamiento químico de la molécula de nitrógeno es una expresión de la alta energía de disociación de enlace. Es muy inerte químicamente el nitrógeno. Y además también marca otra cuestión que nosotros tal vez no lo destacamos todavía mucho en el silicio. El silicio, como el aluminio, el silicio, en este caso el fósforo, son elementos que están en el tercer periodo. El nitrógeno, como el carbono, está en el segundo. O sea que no puede formar más allá de 4 enlaces covalentes, no va a formar, porque no tiene orbitales D para ubicar densidad electrónica. Entonces el nitrógeno va a estar también restringido en la cantidad de enlaces que puede formar. Más de 4 enlaces no va a formar. Uno de ellos va a ser dativo, acuérdense, no va a formar más de 4 enlaces, y uno de ellos sí o sí es dativo. Ya vamos a ver con la estructura electrónica del átomo de nitrógeno, ahí salta lo que estoy diciendo. En el caso del fósforo, como en el silicio y el aluminio, que están en el tercer periodo, el fósforo puede expandir octeto, utilizar los orbitales 3D, como el silicio y el aluminio, y puede ampliar la covalencia. El nitrógeno solo como máximo 4 enlaces covalentes, y marco eso: uno de los enlaces, si lo analizamos de acuerdo a la teoría de Lewis, es dativo. Bien, acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el nitrógeno puede formar el tricloruro de fósforo formando 3 enlaces con el cloro, formando 3 enlaces nitrógeno-cloro, pero no puede formar jamás el pentacloruro de nitrógeno, no existe, porque para eso tendría que ampliar octeto. El caso del fósforo sí lo logra. Acá tenemos el análisis de la molécula, como vamos a hacer el análisis de las moléculas diatómicas homonucleares por la teoría de orbitales moleculares. Acá tenemos el diagrama. Esto yo lo expliqué para nitrógeno. Expliqué cómo se formaban estos orbitales moleculares por combinación de los orbitales atómicos. En este diagrama se destaca también la combinación de los orbitales 1s, que son los de la capa interna, que generalmente no se considera en los diagramas. En este diagrama sí se consideró. Pero bueno, a nosotros nos va a interesar siempre fundamentalmente el diagrama de orbitales moleculares obtenido por combinación de orbitales atómicos del último nivel. Bien, recuerdo entonces cómo es el orden de enlace. Esta teoría refuerza lo que ya se puede verificar en la estructura de Lewis, y también se puede verificar con la teoría de enlace-valencia, que el orden de enlace es 3. O
sea, de ahí el triple enlace, la alta energía en el enlace, la inercia química, la resistencia a romper esos enlaces tan fuertes. Bueno, y acá les recuerdo cómo calculamos el orden de enlace: número de electrones en orbitales de enlace menos número de electrones de orbitales de antienlace sobre 2. Y acá, por ejemplo, calculé el orden de enlace tomando todos los orbitales atómicos planteados, los de la capa interna y los de la última capa, y me dio 3 también. Porque, lógico, tengo 2 orbitales de enlace más 4 orbitales, electrones de enlace, perdón, 2 electrones en orbital de enlace. Vuelvo a contar para no enloquecer. 2 electrones en orbital de enlace más otros 2 en orbital de enlace son 4, más otros 2 en orbital de enlace son 6, y más 4 en orbital de enlace son 10. Ahí consideré los orbitales incluso de la capa interna. Son 10 los de enlace. Ahora los de antienlace: 2 electrones en orbitales de antienlace más 2 electrones en orbitales de antienlace me da 4. Esa resta dividido 2 me da 3. Ahora, si solo considero los orbitales atómicos de valencia de último nivel, digo 2 electrones en orbital de enlace más 2 electrones en orbital de enlace más 4 electrones en orbital de enlace me da 8. Menos 2 electrones en orbital de antienlace también me da 3. Obviamente los electrones están todos apareados, están formando pares con sus espines opuestos, cumplen la regla de Pauli y la regla de Und. Entonces, por lo tanto, aquí la molécula es diamagnética. O sea, acá todos los electrones están apareados, por lo tanto es diamagnética. No va a ser atraída por un campo magnético. Acá está la configuración electrónica de la molécula. Hay un ligero cambio en el orden de los orbitales acá, pero eso realmente yo no les voy a pedir. No, o sea, si lo llegaran a intercambiar no habría problema, porque en este nivel no se analiza química cuántica, entonces no se evalúa eso. Pero van a estar los 8 orbitales que tienen que estar cuando yo combino 8 orbitales atómicos de valencia, y van a estar los 10 cuando combino todos los orbitales atómicos del átomo de nitrógeno, de cada átomo de nitrógeno. Bien, veamos el ciclo de nitrógeno. El nitrógeno es fijado, se genera por tormentas eléctricas, ¿sí? Y de esa manera, bueno, es fijado de la atmósfera. Luego también por algunas plantas que fijan en sus raíces el nitrógeno, que es ese proceso es realizado por bacterias. De esa manera se va fijando el nitrógeno, transformado luego en proteínas. Luego puede ser transformado por procesos de amonificación y de descomposición de las proteínas de la planta en amoníaco. El amoníaco también por bacteria se puede oxidar a nitrito y a nitrato, y todo ese nitrito y nitrato puede permanecer en el suelo, o bien eliminarse a través de corrientes de agua, o bien desnitrificarse y transformarse en nitrógeno y volver a la atmósfera, ¿sí? Las bacterias, esta fijadora en nitrógeno, están ubicadas en las raíces de las leguminosas, por ejemplo, ¿sí? Este es un ciclo general. El nitrógeno está presente en compuestos, recordemos, compuestos inorgánicos, como las sales de nitratos y amonio, o sea, en las sales de amonio, en las sales de nitratos y nitritos, en compuestos orgánicos como los aminoácidos, constituyentes de las proteínas, que son justamente los monómeros de las proteínas, que son polímeros naturales, ¿sí? Ahí es donde está presente el nitrógeno. O sea, está presente mucho en compuestos orgánicos el nitrógeno, formando también urea, que es un producto de la descomposición de las proteínas y se elimina por la orina. Bien, y acá tenemos entonces el ciclo de nitrógeno, que comprende ciclos de fijación de la atmósfera, asimilación en plantas, transformación en amoníaco. El amoníaco se puede oxidar también por acción de bacterias, pasar a nitritos y a nitratos. Los nitratos, por ejemplo, el amoníaco que no se oxide en suelos muy calcáreos
El amoníaco que no pase a nitrito y a nitrato en suelos calcáreos puede transformarse en amoníaco y como es un gas parte volatilizarse como amoníaco, y también los procesos de desnitrificación de los nitratos que lo transforman en nitrógeno y vuelve a la atmósfera. Por eso se le llama un ciclo. Debe cerrarse. Acá hay un detalle del ciclo de nitrógeno. Está sí destacado acá la incorporación de abonos orgánicos, que el estiércol, por ejemplo, o abonos inorgánicos, que ahí es donde están las sales de amonio. Por eso va a ser muy importante la producción industrial de amoníaco y la transformación en sales de amonio. Por ejemplo, nitrato de amonio para explosivos, fosfato de amonio para fertilizantes inorgánicos, por ejemplo. ¿Sí? O sea, en la fijación del nitrógeno en el suelo aparece mucho la actividad bacteriana. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Y también parte de los nitratos que se van obteniendo por oxidación del amoníaco, se pueden, como son sales solubles, se pueden, digamos, pasar a cuerpos de agua subterránea, o bien agua superficial también. En la volatilización puede ser amoníaco el que se volatilice, o bien puede ser el nitrógeno, que en los nitratos cuando se desnitrifican y pasan a nitrógeno también pueden pasar al óxido, al monóxido de nitrógeno 1 también, que es un gas, y de esa manera puede volver a la atmósfera el nitrógeno. Bien, vamos a ver acá algunas características importantes, algunas las he marcado ya. Vamos a ir para atrás para ir a hacerlo despacito. ¿Cuáles son las posibilidades de enlace del nitrógeno? ¿Qué compuestos nos va a dar? Que nos da unos compuestos muy importantes. Puede ganar 3 electrones y formar el anión nitruro, pero yo les dije que solo con metales muy electropositivos como el litio o el magnesio, que son sales, obviamente son compuestos iónicos, que se justifica la ganancia de 3 electrones, a pesar que el primer electrón puede ser exotérmico. Cuando gana el resto, el segundo y el tercer electrón para formar el ion nitruro, ya no es exotérmico sino endotérmico, pero la existencia de este nitruro y la formación de los nitruros se justifica porque se forma una red cristalina estable, pero solo con metales muy electropositivos. Bien, acá tenemos el comportamiento del litio y el magnesio, que son los dos únicos metales alcalinos tercio que forman nitruros. No va a poder nunca perder 5 electrones por nada del mundo y formar un catión más 5, ni más 3, ni nada de ese tema. Eso jamás, porque es el costo energético de eso no lo justifica la formación de ninguna red cristalina. Ningún compuesto iónico va a tener nitrógeno con más 5 o más 3. Porque la red cristalina, la energía de red no es suficiente para compensar. Siempre acuérdense, cuando se forma un compuesto iónico, hay un balance energético que tiene que cerrar. Yo gasto energía en formar un ion positivo y luego la formación del compuesto iónico con la energía de red me devuelve esa energía. Acuérdense de ese balance. No se forman los iones porque sí. O se forman para formar un retículo cristalino o se forman para pasar en solución. Y para eso se tienen que estabilizar. Se estabiliza por hidratación. Acá no hay forma de estabilizar ese ion. Por lo tanto, el número de oxidación más 5 va a ser fundamentalmente de los compuestos covalentes, que van a ser la mayoría de la química del nitrógeno, es covalente, o sea, sus óxidos, sus oxoácidos, sus hidruros, uno muy importante, el amoníaco, sus sales de amonio. El enlace covalente va a ser predominante la química covalente. El número de oxidación más 3 igual solamente es estable en el caso del bismuto. Todos van a formar hidruros de esta fórmula, el elemento con hidrógeno 3, pero su estabilidad decrece con el incremento de Z. O sea, todos van a formar hidruros, pero solo va a ser estable el amoníaco, porque el resto de los hidruros va a pasar como pasaba con los otros hidruros de los elementos del grupo 4,
¿qué pasaba? O sea, el hidrógeno sigue siendo un átomo chiquitito y los elementos van creciendo en radio, y finalmente cuando quieren formar un enlace con el hidrógeno o se intenta generar un enlace, el solapamiento de orbitales grandes del elemento y del hidrógeno, que es pequeñito, nunca es efectivo, y por lo tanto los enlaces son pequeños. Los enlaces son débiles, no son efectivos el solapamiento de orbitales para formar un enlace covalente. Eso pasa con los elementos más pesados, con el arsénico, con el antimonio. El mismo fósforo forma una fosfina que es muy poco estable y es un gas venenoso. En el caso del nitrógeno sí, porque los tamaños del átomo del nitrógeno, hidrógeno, el nitrógeno el átomo es más chico que el carbono todavía, entonces con el hidrógeno pueden formar un enlace covalente fuerte, logrando un solapamiento de orbitales efectivos, y así es que el amoníaco es muy estable. Entonces, de los hidruros el más estable es el amoníaco. Bien. Todos van a ser agentes reductores fuertes, los hidruros estos. ¿Por qué? Porque el elemento va a estar con número de oxidación -3. Y ahí entonces vamos a estudiar específicamente en el amoníaco, que es el hidruro más estable, ese comportamiento reductor. La estabilidad térmica también, por supuesto. Si no puede formar un enlace fuerte con el hidrógeno y con los átomos más grandes, mucho menos van a ser estables térmicamente. La misma fosfina, el hidruro de fósforo, es muy inestable. Bien, a partir del fósforo, aquí está lo que les decía antes, tiene orbitales D energéticamente disponibles, es posible expandir el octeto y formar los pentaluros. Ahí están los pentaluros. Incluso acá hay un anión, este es un complejo, hexafluorofosfato, aquí está. Bien, en la industria, el nitrógeno nosotros explicamos con detalle en el método Linde, cuando obteníamos oxígeno. Ese método es el que vamos a considerar para la metodología industrial para obtener nitrógeno. El nitrógeno tiene muchas aplicaciones, así que va a ser interesante y muy importante obtenerlo a partir de la atmósfera, y sobre todo considerando que en el aire es predominante. En el laboratorio vamos a tener otros métodos, como el caso de la descomposición térmica del nitrito de amonio, que nos va a dar nitrógeno, y luego aquí en el caso de la reacción de amoníaco con el óxido de cobre para obtener nitrógeno elemental. Acá, por ejemplo, aquí le estoy preguntando, indicar oxidante y reductor en las reacciones, también definiciones de oxidación y reducción. En esta reacción de óxido-reducción cobra importancia la definición de oxidación, en la cual decíamos, bueno, oxidación era perder electrones, decíamos, es aumentar el número de oxidación, esa era oxidación. Y también decíamos perder átomos de hidrógeno. Acá el amoníaco pierde átomos de hidrógeno y se transforma en molécula de nitrógeno. Ahí se aplica la definición esa, ¿sí? En el caso del cobre, la otra definición de oxidación era ganancia otra definición ahora de reducción. En la reducción era ganar electrones, era aumentar el número de disminuir el número de oxidación, o que el número de oxidación se convierta en más negativo o menos positivo, o bien podía ser la reducción era pérdida de átomos de oxígeno. Acá el óxido de cobre 2 o óxido cúprico se transforma en cobre 0. Entonces este se reduce y actúa como oxidante, y este se oxida y actúa como reductor. Entonces recordemos todas las definiciones que vimos de oxidación y reducción, y en esas reacciones se puede observar. Veamos acá. En este caso vamos a ver las aplicaciones del nitrógeno. Por eso era importante generarlo, el nitrógeno, producirlo industrialmente, porque lo vamos a utilizar en sistemas de refrigeración, enfriamiento y congelación de alimentos. O sea, es muy interesante porque el nitrógeno, como tiene ese triple enlace tan fuerte, no va a reaccionar con el alimento, no lo va a alterar,
de ninguna manera, entonces es interesante manipularlo en la atmósfera de nitrógeno. El relleno de neumáticos para aviones, conviene utilizar el nitrógeno para rellenar los neumáticos de aviones en lugar de oxígeno, porque el nitrógeno no reacciona químicamente, es inerte. Entonces, y además es más liviano que el aire. Es más liviano que el aire el nitrógeno, así que es interesante para rellenar neumáticos de aviones. Va a ser muy utilizado en la obtención de amoníaco en el proceso Haber, porque el proceso Haber nos da amoníaco, que es luego precursor de fertilizantes nitrogenados como el fosfato de amonio y de explosivos como el nitrato de amonio. En los laboratorios químicos de síntesis de compuestos para lograr atmósferas inertes. Por ejemplo, yo estoy manipulando, quiero sintetizar diborano en el ambiente. Si cuando yo sintetice está presente el oxígeno del aire, enseguida se me va a oxidar. Entonces, trabajar en una campana con atmósfera de nitrógeno me va a ayudar en la síntesis química de sustancias que sean muy susceptibles de oxidarse con el aire. Porque el aire tiene oxígeno, y el oxígeno es un oxidante. Conservar tejidos biológicos, porque otra vez de nuevo el nitrógeno no va a reaccionar con los tejidos biológicos, por ejemplo, embriones, sangre, células madre, fluidos corporales, óvulos, los podemos conservar en la atmósfera de nitrógeno y no se van a alterar, porque el nitrógeno no reacciona por su triple enlace, por su alta energía de disociación. Favorecer procesos industriales en ausencia de oxígeno, por ejemplo, va a ser muy interesante en todos los procesos en que yo necesite evitar la entrada de oxígeno dentro de un reactor, por ejemplo, para evitar que me oxide reactivo, etc. Todos están derivados de la inercia química del nitrógeno derivada del triple enlace. O sea, la inercia química tiene que estar relacionada con su triple enlace, y esa inercia química también me va a explicar qué aplicaciones tiene. La aplicación no va separada de la propiedad química, y la propiedad química no va separada de la estructura de la molécula. Todo está relacionado. Veamos, los hidruros de nitrógeno. Empecemos a hablar de amoníaco, que es un compuesto importantísimo del nitrógeno. Puede prepararse en el laboratorio. El amoníaco generalmente se trabaja con una sal de amonio. Acuérdense que las sales de amonio eran sales, cloruro de amonio en particular, era una sal de ácido fuerte y base débil que se sufría hidrólisis. El amonio era el ácido conjugado del amoníaco y tenía hidrólisis ácida. Entonces, en ese caso, cuando yo planteo la hidrólisis ácida, al agregar una base como el hidróxido de calcio, proveedora de iones oxidrilo, me inhibe al agregar hidróxido de calcio, esto de los videos que después hay que corregirse es tremendo. En el hidróxido de calcio, que es una fuente de oxidrilos, ¿qué hace? Los oxidrilos van a favorecer más la hidrólisis del ion amonio. ¿Y qué me da la hidrólisis del ion amonio? Además de protones que ahora se van a combinar con los oxidrilos del hidróxido de calcio, sino que se va a favorecer la formación de amoníaco. Y de esa manera en el laboratorio yo puedo obtener amoníaco, ¿sí? Entonces ese es el principio fundamentalmente. También si tengo un nitruro iónico, por ejemplo, un nitruro de litio o de magnesio, que ya les dije porque eran iónicos, se hidrolizan y nos va a dar amoníaco. El gas puede secarse al pasarlo sobre óxido de calcio. Óxido de calcio es un desecante muy importante que usamos en el laboratorio, se usa mucho en los procesos de síntesis cuando yo necesito evitar que una sustancia que voy generando, sintetizando, incorpore agua. El óxido de calcio tiene una afinidad enorme por el agua porque cuando la captura se forma hidróxido de calcio. Hay otros hidruros, ¿no? No es el único hidruro, o sea, desde el punto de vista químico, hidracina, hidroxilamida, ácido hidrazoico, pero todos van a ser, como el caso del amoníaco, bases de Lewis. Nosotros analizamos eso con la teoría de Brownstein-Lowry, que hablábamos que el amoníaco no era un hidróxido, no, el amoníaco no era una base de Arrhenius, porque el amoníaco en su estructura no tiene oxidrilo, ¿sí? Nosotros planteamos, los químicos decimos, el amoníaco más agua, y a eso le llamamos hidróxido de amonio, pero el amoníaco como hidruro tiene propiedades básicas, pero desde el punto de vista de Lewis y de Brownstein-Lowry, que nos decía que el amoníaco en agua, que hacía?
capturaba protones del agua y formaba amonio. Entonces, esa es una base de Lewis y de Brownstein-Lowry. Lo mismo va a pasar con las otras bases, como hidroxilamina, hidracina, ácido irazoico. Pero desde el punto de vista para un ingeniero industrial, lo importante es el amoníaco, cómo se sintetiza, la estructura y propiedades, porque es un producto industrial de importancia. En el caso de las propiedades de amoníaco, aquí está lo que nosotros planteamos de acuerdo a la teoría de Brownstein-Lowry, que podía capturar protones del agua y formar el ion amonio. Y entonces esta reacción de equilibrio tenía una constante de equilibrio que le expresaba que a 298 Kelvin tenía un determinado valor. Es muy soluble en agua, o sea, 1 litro de agua disuelve 1000 litros de amoníaco. La solubilidad se va a explicar por la unión puente-hidrógeno. También vamos a decir que el amoníaco, como gas que es, porque en realidad es un gas, yo acá lo voy a recoger como gas, también es muy fácil de licuar, porque en la licuación que hago yo lo transformo un gas en líquido, le aumento la presión, le disminuyo la temperatura, tiene una temperatura crítica bastante alta, digamos, y que es fácilmente licuable. Al pasar al estado líquido, el amoníaco las partículas están más cercanas que en el gas. Entonces, cuando están cercanas, interactúan fuertemente entre sí. Por eso es que se licúa con tanta facilidad el gas amoníaco al pasar a amoníaco en estado líquido, porque forman entre sí una unión intermolecular muy fuerte, que es la unión puente-hidrógeno. ¿Qué otra cuestión? También puede actuar como solvente. Actúa como base de Lewis, ¿no? Acuérdense que tiene un par electrónico disponible que puede aportar a un reactivo que se comporte como ácido de Lewis, o sea, que sea deficiente de electrones, ¿no? Entonces también es igual que las bases, ¿no?, que nombré recién, hidroxilamina, hidracina, bueno, son todas bases de Lewis. Puede sufrir una autoionización, o sea que puede actuar como solvente, forma el ion amonio y el ion amiduro. Y acá una cuestión que vamos a ver en compuestos de coordinación: el amoníaco, por su par disponible, por el hecho de que es una base de Lewis, va a ser un ligando muy bueno para complejos. Entonces los complejos nosotros vamos a estudiar esa parte, incluso, bueno, no sé cuánto, volveremos al laboratorio, vamos a sintetizar un complejo que es el sulfato de tetramincobre. O sea, es una base de Lewis muy interesante, aporta ese par a un ácido de Lewis, que puede ser un catión de metales de transición, por ejemplo. Los metales de transición tienen mucha tendencia a formar esos compuestos. Bien, acá no quiero extenderme mucho más en el video para que no se me corte. Acá hay reacciones muy interesantes donde el amoníaco se manifiesta como un reductor, con propiedades oxidorreductoras. Allá hablamos de las propiedades básicas, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando y de las propiedades como ligante de complejo, por el hecho de que es una base de Lewis. Y acá, por ejemplo, puede actuar como reductor frente al ácido hipocloroso y formar estos compuestos que en el amoníaco, acá se puede aplicar la definición de oxidación, en la cual la oxidación para el amoníaco es perder átomos de hidrógeno. En este caso pierde átomos de hidrógeno y gana átomos de cloro. Toda esta serie de compuestos se llaman las cloraminas, son compuestos que se caracterizan por su enorme toxicidad. Además tienen el mismo olor del cloro, un olor característico a cloro. Y puede ocurrir cuando, por ejemplo, el agua tiene algún compuesto nitrogenado, urea disuelta, algún derivado nitrogenado, pues, y el agua tiene cloro. Puede ser el agua con grandes cantidades de cloro, puede ser un agua de una pileta de natación, y ahí se pueden formar las cloraminas. Por eso no podemos discriminar si es cloramina o cloro, porque tienen el mismo olor, pero cuando se forman son bastante tóxicas. Bien, las aplicaciones del amoníaco. Antes de entrar al método industrial en particular, que lo vamos a estudiar con detalle, la aplicación del amoníaco para obtener ácido nítrico y sales de amonio. O sea, cuando se oxida el amoníaco puede dar ácido nítrico en un proceso industrial llamado Ostwald, método Ostwald.
es la base de muchos productos de limpieza por su poder desengrasante y quitamanchas. Acuérdense que los productos de limpieza a base de amoníaco no se deben mezclar nunca con lavandina, con el hipoclorito con lavandina, o sea, con el ácido hipocloroso o sus sales, como el hipoclorito de sodio, porque sufren esta oxidación y nos dan las cloraminas, que son muy tóxicas. Entonces es muy importante saber que cuando se manipulan estos líquidos de limpieza, la lavandina, que es una sal de hipoclorito de sodio, y los compuestos de limpieza a base de amoníaco, porque va a producir cloro y puede producir grandes intoxicaciones y irritación en la vista, en las vías nasales. Y en sistemas refrigerantes lo vamos a usar al amoníaco. Los sistemas refrigerantes se basan justamente en el enfriamiento por expansión de gases, entonces lo vamos a usar al amoníaco. En la producción de explosivos, por ejemplo, nitrato de amonio, o sea, el amoníaco que se produce en Haber va a ir o a nitrato de amonio para producir explosivo o a fosfato de amonio para fertilizante. Fabricación de resinas y plásticos, por supuesto. En la refinación del petróleo y gas natural, el gas natural, por ejemplo, puede contener dióxido de carbono, que ustedes saben que el dióxido de carbono es un gas ácido. Entonces lo que hace es, al reaccionar con amoníaco, se neutraliza el dióxido de carbono y de esa manera es eliminado del gas natural. El gas natural no debe contener dióxido de carbono porque son calorías muertas. El dióxido de carbono no es combustible, el gas natural sí lo es.